Bienvenidos a la Cámara del Terror. Si a ti también te han pasado cosas que te dieron miedo, cuéntanos tu historia en los comentarios, dale like y suscríbete. Esta noche tengo 4 historias que pasaron en las carreteras mexicanas. Contadas por traileros. Hombres que pasan días enteros manejando. De noche. Por tramos solitarios. Kilómetros y kilómetros sin ver a nadie. Solo la carretera. Las luces del tráiler. Y el radio. Es un trabajo duro. Cansado. Solitario. Y peligroso. No solo por los asaltos. Los accidentes. O el cansancio. Sino por lo que algunos encuentran. En esas carreteras. En esas noches interminables. Autoestopistas que no deberían estar ahí. Accidentes que no existen. Golpes en remolques vacíos. Y pueblos que desaparecen. Cuando eres trailero, aprendes a no hacer preguntas. A seguir manejando. Y a no mirar atrás. Porque algunas cosas es mejor no saberlas. Estas son sus historias. Me llamo Miguel. Tengo 45 años. Soy trailero. Llevo 20 años en este trabajo. Manejando de norte a sur. De este a oeste. Por todas las carreteras del país. He visto de todo. Accidentes. Asaltos. Bloqueos. Pero nunca había visto algo como lo que pasó hace 6 meses. Era un martes. Noche. Como las 11. Iba de Monterrey a la Ciudad de México. Por la carretera 57. Tramo largo. Solitario. Especialmente de noche. Llevaba como 8 horas manejando. Cansado. Pero todavía me faltaban 6 horas más. Para llegar. Iba escuchando el radio. Música norteña. Para mantenerme despierto. Cuando vi algo. A lo lejos. En el acotamiento. Una figura. Parada. Haciéndome señas. Me acerqué. Despacio. Y vi que era una mujer. Joven. Como de 25 años. Vestida normal. Jeans. Chamarra. Mochila. Pero ahí. En medio de la nada. A las 11 de la noche. Normalmente no recojo a nadie. Es peligroso. Pero ella se veía desesperada. Asustada. Y algo me dijo que la ayudara. Me detuve. Bajé la ventana. ¿Necesitas ayuda? Por favor, dijo. Mi carro se descompuso. Hace como 1 hora. Y nadie se detiene. Necesito llegar a Querétaro. Tengo familia ahí. Súbete. Yo voy pasando por Querétaro. Subió. Se sentó. Y se acomodó. Gracias. De verdad. No sé qué hubiera hecho. No hay problema. ¿Qué pasó con tu carro? Se apagó. De repente. Y ya no prendió. Tuve que dejarlo en el acotamiento. ¿Llamaste a alguien? ¿A una grúa? No tengo señal. Mi celular no agarra aquí. Eso era raro. Porque yo sí tenía señal. Pero no dije nada. Tal vez su teléfono estaba descargado. O su compañía no tenía cobertura. Seguimos manejando. Platicando. Me contó que se llamaba Ana. Que vivía en Monterrey. Pero que visitaba a su familia en Querétaro cada mes. Que trabajaba en un banco. Que tenía 26 años. Era agradable. Simpática. Y me ayudó a mantenerme despierto. Platicando. Haciéndome compañía. Como a la 1 de la mañana. Llegamos a una caseta de peaje. Antes de Querétaro. Me detuve. Para pagar. Y cuando miré hacia el asiento del copiloto. Ana no estaba. Desapareció. Así. De repente. Su mochila tampoco estaba.
como si nunca hubiera estado ahí. Ana, dije, mirando hacia atrás, hacia el pequeño camarote del tráiler. Pero no había nadie. El caseta me miró raro. ¿Está bien? Sí. Es que traía una pasajera. Y desapareció. No vi a nadie. Solo a usted. Pero estaba aquí. Hace un momento. Señor. Lleva solo desde que lo vi venir. Hace como 200 metros. Pagué. Confundido. Asustado. Y seguí manejando. Pensando que tal vez me había quedado dormido. Que había soñado todo. Que Ana no era real. Llegué a la Ciudad de México. A las 7 de la mañana. Descargué mi mercancía. Y después fui a un café. Para descansar. Y ahí vi algo en un periódico. En una mesa. Un artículo. Con una foto. De Ana. La misma mujer que había recogido. Ana Rodríguez. 26 años. Murió hace 5 años en accidente automovilístico en la carretera 57. Cerca de San Luis Potosí. Su familia sigue buscando respuestas. Mi sangre se heló. La misma mujer. El mismo nombre. La misma edad. Muerta hace 5 años. Busqué más información. En mi celular. Y encontré la historia completa. Ana había tenido un accidente. Su carro se descompuso. En medio de la noche. Pidió ayuda. Pero nadie se detuvo. Y cuando intentó caminar a la gasolina más cercana, un carro la atropelló. Y la dejó ahí. Murió sola. En el acotamiento. Esperando ayuda que nunca llegó. Y desde entonces, según las historias, los traileros que pasan por ese tramo, a veces la ven, pidiendo ayuda. Y cuando la recogen, desaparece. En algún punto del camino, volví a manejar por ese tramo. Muchas veces. Y cada vez, cuando paso por donde la recogí, veo flores. En el acotamiento. Y una cruz. Con su nombre. Ana Rodríguez. 1993 a 2019. No sé si realmente la recogí. O si fue mi mente. El cansancio. Pero el casetero dijo que iba solo. Y yo juro que ella estaba ahí. Platicando conmigo. Real. Como cualquier otra persona. Y a veces. De noche. Cuando manejo solo. Siento que alguien me acompaña. En el asiento del copiloto. Y cuando miro. No hay nadie. Pero la sensación permanece. Como si Ana siguiera ahí. Buscando llegar a casa. Con su familia. En Querétaro. Me llamo Carlos. Tengo 38 años. Soy trailero. Llevo 12 años manejando. Principalmente rutas al norte. Monterrey. Saltillo. Laredo. Y he manejado de noche tantas veces. Que ya conozco cada curva. Cada subida. Cada bajada. Pero hace un año. Empecé a notar algo. En un tramo específico. De la carretera 40. Entre Saltillo y Monterrey. Hay una curva. Muy cerrada. Peligrosa. Especialmente de noche. Y cada vez que paso por ahí. Después de las 2 de la mañana. Veo lo mismo. Un accidente. Un tráiler. Volcado. Del lado derecho de la carretera. Con las luces todavía encendidas. Humo saliendo del motor. Y a veces. Fuego. Pequeño. En el frente. La primera vez que lo vi. Me detuve. Inmediatamente. Pensando que acababa de pasar. Que necesitaban ayuda. Bajé. Con mi linterna. Y mi extintor. Por si había fuego.
Pero cuando me acerqué, el tráiler desapareció. Literalmente. Un segundo estaba ahí. Al siguiente. No. Solo la carretera vacía. Como si nunca hubiera estado. ¿Qué? Dije. Mirando alrededor. Buscando explicación. Pero no había nada. Nadie. Solo yo. Y la noche. Pensé que había sido mi imaginación. Cansancio. Efecto de las luces. Algo. Pero la siguiente semana, cuando pasé por el mismo lugar, a la misma hora, lo vi de nuevo. El mismo tráiler. Volcado. En la misma posición. Con las mismas luces encendidas. Esta vez, no me detuve. Solo disminuí la velocidad. Mirando. Y cuando pasé junto a él, desapareció de nuevo. En mi espejo retrovisor. Ya no estaba. Empecé a preguntar. A otros traileros. En las paradas. Las gasolineras. Si habían visto algo similar. ¿En la curva de la 40? Después de las 2 de la mañana, preguntó uno. Veterano. De como 60 años. Sí. Un tráiler volcado. Que desaparece. Ah. El fantasma del 40. Todos lo conocemos. ¿El qué? Hace como 15 años. Hubo un accidente. En esa curva. Un trailero. Se durmió. Se salió. Volcó. Murió en el impacto. Y desde entonces. Se repite. Cada noche. A la misma hora. Como grabación. Algunos lo ven. Otros no. Depende. ¿De qué depende? De si estás destinado a verlo. O no. Eso me puso nervioso. Porque yo lo veía. Cada vez. Sin falta. Decidí investigar. Busqué noticias. De accidentes en ese tramo. Y encontré el que mencionó el viejo. Trailero muere en accidente en carretera 40. Pérdida de control en curva. 2009. La foto mostraba un tráiler. Volcado. Exactamente como yo lo veía. Misma marca. Mismo color. Misma posición. Pero el artículo decía que el tráiler había sido retirado. Días después. Y que la familia del conductor había puesto una cruz. En el lugar. Volví. De día. A ese tramo. Y busqué la cruz. Y la encontré. Al lado de la carretera. Con flores secas. Y una placa. En memoria de Roberto Sánchez. Trailero. Padre. Amigo. 1965 a 2009. Me quedé ahí. Un rato. Pensando. ¿Por qué seguía viéndolo? Cada noche. Si el accidente había sido hace 15 años. Esa noche. Cuando pasé por ahí de nuevo. A las 2 de la mañana. Lo vi. Como siempre. Pero esta vez. Hice algo diferente. Me detuve. Enfrente del tráiler. No a un lado. Enfrente. Y lo vi. Más claro que nunca. El tráiler. Volcado. El conductor. Todavía dentro. Atrapado. Mirándome. Con los ojos abiertos. Pidiendo ayuda. Bajé. Caminé hacia él. Lentamente. Y cuando estaba como a 5 metros. Habló. Ayuda, dijo. Con voz débil. Estoy atrapado. Ya pasó, dije. El accidente. Fue hace 15 años. Ya no estás atrapado. No puedo salir. Las puertas. Están trabadas. Ya no hay puertas. Ya no hay tráiler. Es solo un recuerdo. No. Es real. Ayúdame. Por favor. Me acerqué más.
y vi que sus manos intentaban abrir la puerta. Una y otra vez. Como movimiento repetitivo. Mecánico. Sin darse cuenta de que no había puerta. Solo aire. Roberto, dije. Tu familia te recuerda. Pusieron una cruz. Con tu nombre. Ya puedes descansar. Se quedó quieto. Mirándome. Y después. Empezó a desvanecerse. Lentamente. Como humo. Hasta que no quedó nada. Solo la carretera. Y la noche. No lo he vuelto a ver. Han pasado 6 meses. Y cada vez que paso por ahí. A cualquier hora. No hay nada. Solo la cruz. Y las flores. Pero otros traileros. Todavía lo ven. Me lo han dicho. Así que tal vez. No se fue completamente. Tal vez solo dejó de mostrarse a mí. Porque yo lo reconocí. Le dije que podía descansar. O tal vez. Sigue atrapado. En ese momento. Repitiendo el accidente. Cada noche. Para siempre. Esperando que alguien lo ayude. Aunque sea demasiado tarde. Me llamo Fernando. Tengo 42 años. Soy trailero. Manejo un tráiler de 18 ruedas. Con remolque grande. Para carga pesada. Llevo 18 años en este trabajo. Y nunca había tenido miedo. De nada. Hasta hace 3 meses. Me asignaron una ruta. De Veracruz a Guadalajara. Carga de electrodomésticos. Refrigeradores. Estufas. Lavadoras. Ruta larga. Como 12 horas. Salí a las 6 de la tarde. Para manejar de noche. Que hay menos tráfico. Cargué el remolque. Verificaron todo. Sellaron las puertas. Y me dieron los papeles. Todo normal. Rutina. Empecé a manejar. Por la carretera 150. Pasando por Orizaba. Puebla. Hacia Guadalajara. Las primeras horas fueron tranquilas. Sin problemas. Pero como a las 11 de la noche. Cuando iba pasando por una zona montañosa. Solitaria. Empecé a escuchar algo. Golpes. Desde atrás. Desde el remolque. Toc. 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 Al principio pensé que era la carga. Moviéndose. Por las curvas. Los baches. Normal. Pero los golpes seguían. Más fuertes. Más insistentes. Y ahora. En un patrón. Como si alguien estuviera golpeando. A propósito. Toc. 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 Pausa. Toc. 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 Me empecé a poner nervioso. Porque eso no era carga moviéndose. Era algo más. Decidí detenerme. En el acotamiento. Para revisar. Bajé. Con mi linterna. Y caminé hacia atrás. Hacia el remolque. Los sellos estaban intactos. Nadie había abierto las puertas. Pero los golpes continuaban. Desde adentro. Toc. 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 Hola, dije. ¿Hay alguien ahí? Los golpes se detuvieron. Silencio. Por como 30 segundos. Y después. Una voz. Débil. Amortiguada. Ayuda. Déjame salir. Mi sangre se heló. Había alguien adentro. Atrapado. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste? Por favor. Hace calor. No puedo respirar. Pensé en los polizones. Gente que se mete en remolques. Para cruzar. Para viajar gratis. A veces pasa. Saqué mi teléfono. Para llamar a la policía. Porque no podía abrir el remolque. Los sellos.
Me meterían en problemas. Pero no tenía señal. Estaba en medio de la montaña. Sin cobertura. Los golpes continuaron. Más desesperados. Ayuda. Por favor. Me estoy asfixiando. Decidí seguir manejando. Al siguiente pueblo. Para llamar a la policía. Y que ellos abrieran el remolque. Pero los golpes no paraban. Durante toda la hora siguiente. Golpeando. Gritando. Pidiendo ayuda. Y entonces. Empecé a escuchar algo más. Más voces. No una. Varias. Decenas. Déjanos salir. Ayúdanos. Hace calor. No podemos respirar. Como un coro. De desesperados. Todos golpeando. Todos gritando. Empecé a asustarme. Porque no podía ver tanta gente en el remolque. Era imposible. Estaba lleno de electrodomésticos. No había espacio. Llegué a un pueblo. Pequeño. Con gasolinera. Me detuve. Llamé a la policía. Les expliqué. Hay gente en mi remolque. Atrapada. Necesito ayuda. Llegaron. 2 patrullas. Revisaron los sellos. Intactos. Y decidieron abrirlos. Para verificar. Cortaron los sellos. Abrieron las puertas. Y alumbraron adentro. Electrodomésticos. Bien acomodados. Sin espacio para nadie. Y sin nadie adentro. No hay nadie, dijo un policía. Pero yo escuché. Golpes. Voces. Durante 1 hora. Tal vez fue la carga. Moviéndose. No. Eran voces. Pidiendo ayuda. Revisaron todo. Cada rincón. Pero no encontraron nada. Nadie. Debe estar cansado. El manejo nocturno hace eso. Alucinaciones. Le sugiero que descanse. No estaba alucinando. Fue real. Pero no había evidencia. Nada. Me dejaron ir. Con una advertencia. Descanse. No maneje cansado. Seguí mi camino. Hacia Guadalajara. Pero los golpes regresaron. A los 20 minutos. Como si nada hubiera pasado. Toc. 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 Y las voces. Otra vez. Ayúdanos. Déjanos salir. Aguanté. Todo el camino. Hasta Guadalajara. 4 horas más. Con los golpes. Las voces. Sin parar. Cuando llegué. Al almacén. Para descargar. Les conté. A los trabajadores. ¿En qué remolque traes?, preguntó uno. El 347. ¿Por qué? Ese remolque. Tiene historia. Hace como 5 años. Lo usaron traficantes. Para transportar gente. Migrantes. De Centroamérica. Cruzando México. Pero algo salió mal. Los dejaron encerrados. En pleno verano. Murieron. Como 30 personas. Asfixiados. Cuando los encontraron. Ya era tarde. ¿Y siguen usando ese remolque? Sí. Lo limpiaron. Lo repararon. Pero los conductores. Dicen que escuchan cosas. Golpes. Voces. Especialmente de noche. ¿Por qué no lo retiran? ¿Retirarlo? Es un remolque caro. La compañía no va a desecharlo. Dicen que son solo historias. Imaginación. Pedí que me cambiaran de remolque. Para futuros viajes. No quiero volver a usar ese. Nunca. Pero sé que alguien más lo va a usar. Y va a escuchar lo mismo. Los golpes. Las voces. De los que murieron ahí. Pidiendo ayuda. Que nunca llegó.
Me llamo Javier. Tengo 50 años. Soy trailero. Con 25 años de experiencia. Conozco casi todas las carreteras del país. Cada pueblo. Cada gasolinera. Cada atajo. Pero hace 2 meses. Pasó algo que no puedo explicar. Algo que me hizo dudar de todo lo que conozco. Iba de Querétaro a Morelia. Por la carretera 43. Ruta que he hecho cientos de veces. Salí a las 8 de la noche. Para llegar a las 2 de la mañana. Todo iba normal. Hasta que, como a las 11 de la noche, mi GPS empezó a actuar raro. La señal se perdió. Y después, se reconectó. Pero mostrando una ruta diferente. Ruta alterna. Más rápida. 30 minutos menos. Eso era extraño. Porque yo conocía esa carretera. No había atajos. Pero el GPS insistía. Decidí seguirlo. A ver qué pasaba. Tal vez habían abierto un nuevo camino. O una desviación que no conocía. El GPS me hizo tomar una salida. A la derecha. Por un camino más pequeño. Pavimentado. Pero más angosto. Sin señales. Sin luces. En 5 kilómetros. Llegará a San Miguel del Monte. Puede detenerse para descansar. San Miguel del Monte. Nunca había escuchado ese nombre. Y yo conozco todos los pueblos de esa zona. Pero seguí. Confiando en el GPS. Pensando que era un pueblo pequeño. Que no conocía. Después de 5 kilómetros. Vi luces. A lo lejos. Un pueblo. Pequeño. Con casas. Calles. Iluminación pública. Ha llegado a su destino. San Miguel del Monte. Entré al pueblo. Despacio. Mirando alrededor. Era pintoresco. Colonial. Con una plaza central. Una iglesia. Tiendas. Todo cerrado. Porque era tarde. Pero se veía bien cuidado. Limpio. Decidí detenerme. Para estirar las piernas. Tomar agua. Descansar un poco. Me estacioné en la plaza. Bajé. Y caminé un poco. El pueblo estaba completamente vacío. No había nadie. Ni un alma. Ni perros. Ni gatos. Nada. Raro, pensé. Pero es medianoche. Todos duermen. Vi una tienda. Pequeña. Con letras pintadas a mano. Abarrotes Lupita. La puerta estaba abierta. Luz adentro. Entré. ¿Hola? ¿Hay alguien? Una señora apareció. Desde atrás del mostrador. Mayor. Como de 70 años. Sonriente. Buenas noches. ¿En qué le puedo servir? Agua. Y algo de comer. Si tiene. Claro. Tengo tortas. Frescas. Las hice esta tarde. Me vendió agua. Y 2 tortas. Platicamos un poco. Le pregunté por el pueblo. ¿Cuánta gente vive aquí? Como 200. Somos pocos. Pero nos conocemos todos. ¿Y todos duermen temprano? Sí. Aquí no hay mucho que hacer de noche. Vida tranquila. Pagué. Le di las gracias. Y salí. De regreso al tráiler. Pero cuando iba caminando, noté algo. Las casas. Aunque se veían bien cuidadas de lejos. De cerca. Estaban viejas. Con pintura descascarada. Ventanas rotas. Como abandonadas. Y las luces. Aunque estaban encendidas. No alumbraban bien. Como si fueran débiles. O muy viejas. Empecé a sentir que algo estaba mal. Me subí al tráiler. Y busqué en mi celular. San Miguel del Monte. No había nada.
Ni en Google. Ni en mapas. Ni en ningún lado. Como si el pueblo no existiera. Decidí irme. Rápido. Encendí el tráiler. Y seguí la ruta del GPS. Continué por 3 kilómetros. Y regresará a carretera principal. Manejé. Mirando por el espejo retrovisor. El pueblo. Con sus luces. Quedando atrás. Pero cuando había avanzado como 1 kilómetro. Miré de nuevo. Y el pueblo ya no estaba. Las luces. Desaparecieron. Como si se hubieran apagado todas. Al mismo tiempo. Llegué a la carretera principal. La 43. Y el GPS volvió a la normalidad. Continué hacia Morelia. 2 horas. Llegué a Morelia. A las 3 de la mañana. 1 hora más tarde de lo planeado. No 30 minutos menos. Como había dicho el GPS. Le conté a otros traileros lo que había pasado. Y uno me dijo algo que me heló la sangre. San Miguel del Monte. Existió. Hace como 40 años. Era un pueblo pequeño. En la carretera vieja. Antes de que construyeran la nueva. Pero cuando construyeron la nueva carretera, el pueblo quedó aislado. Sin paso. Sin comercio. La gente se fue. Poco a poco. Hasta que no quedó nadie. Y el pueblo murió. ¿Dónde está ahora? Abandonado. Nadie vive ahí. Hace décadas. Pero yo estuve ahí. Anoche. Había luces. Una señora. Una tienda. Tal vez lo soñaste. O tal vez. El pueblo sigue ahí. En algún lado. Esperando que alguien lo visite. Aunque ya no exista. Busqué el camino. Días después. De día. Por donde había entrado. Pero no encontré nada. Solo carretera. Y monte. Sin desviación. Sin pueblo. Como si nunca hubiera estado ahí. Las tortas que compré. Las revisé. Cuando llegué a casa. Y estaban rancias. Viejas. Como si tuvieran semanas. No frescas como la señora había dicho. No sé qué pasó esa noche. Si me perdí. Si soñé. O si realmente visité un pueblo que ya no existe. Pero que todavía espera. En algún plano. A que alguien pase. Y lo recuerde. Aunque sea por una noche.